Imagina por un momento que nadie te está observando. No hay expectativas externas, no hay miradas juzgando, no hay prisa. Solo estás tú, respirando, existiendo en este instante. Ahora pregúntate algo simple, pero incómodo, ¿qué es lo que realmente te hace peligroso? No peligroso en el sentido superficial de la palabra. No se trata de fuerza física, ni de poder social, ni de imponer tu voz. Se trata de algo más silencioso. Algo que no hace ruido, pero transforma todo a su alrededor. Observa cómo el mundo suele reaccionar ante la calma. Una persona tranquila en medio del caos incomoda. Alguien que no reacciona impulsivamente despierta sospecha. Quien no necesita demostrar nada rompe reglas invisibles. La mayoría vive acelerada, empujada por pensamientos que no descansan. Planes, miedos, comparaciones, culpas del pasado y ansiedad por el futuro. Y en medio de todo eso, aparece alguien que respira lento. Que escucha antes de hablar. Que no se defiende de todo. Esa persona se vuelve impredecible. Y lo impredecible, en un mundo que ama el control, resulta peligroso. Piensa en tus propios momentos de calma. Esos instantes raros donde no sentías la necesidad de explicar quién eres. Donde no estabas tratando de convencer a nadie. Donde simplemente estabas presente. ¿Qué pasó alrededor? Tal vez alguien se inquietó. Tal vez intentaron provocarte. Tal vez te llamaron indiferente, frío o distante. Pero en el fondo, no era indiferencia. Era estabilidad. La verdadera calma no es ausencia de emoción. Es la capacidad de no ser arrastrado por cada pensamiento que aparece. Es mirar una idea, sentir una emoción, y aún así elegir cómo responder. Y ahí empieza algo importante. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, recuperas poder. No un poder ruidoso, sino uno interno. Un poder que no necesita aprobación. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones has tomado solo para aliviar una incomodidad momentánea? ¿Cuántas palabras dijiste para no sentir silencio? ¿Cuántas veces actuaste por miedo a quedarte atrás? La mente, cuando no se observa, gobierna como un tirano silencioso. Te empuja a correr aunque no sepas hacia dónde. Te convence de que descansar es perder tiempo. Te hace creer que siempre falta algo. Pero cuando empiezas a observarla, cuando no te fusionas con cada pensamiento, algo cambia. No luchas contra tu mente. No intentas callarla a la fuerza. Simplemente dejas de obedecer cada orden que da. Y eso, curiosamente, es peligroso. Porque ya no eres tan fácil de manipular. No reaccionas igual a la crítica. No te mueves solo por halagos. No te rompes con la misma facilidad. Imagina una conversación difícil. Antes, tal vez sentías el impulso inmediato de defenderte. De justificarte. De atacar o huir. Ahora, en cambio, haces una pausa. Respiras. Escuchas lo que se dice. Y también lo que no se dice. Esa pausa cambia todo. No porque ganes la discusión, sino porque ya no estás peleando contra ti mismo. La mayoría de los conflictos no nacen entre personas. Nacen dentro. En el diálogo interno que nunca descansa. Esa voz que te apura. Que te compara. Que te dice que deberías ser distinto, más rápido, más fuerte, más exitoso. Pero cuando aprendes a relacionarte con esa voz sin creerle todo, empiezas a vivir desde otro ritmo. Y ese ritmo no es el del mundo. Es el tuyo. Hay algo profundamente desestabilizador en alguien que no corre. Que no se desespera por llegar. Que no mide su valor por resultados inmediatos. Esa persona escucha su cansancio. Respeta sus pausas. Entiende que el descanso no es abandono, sino integración. Descansar no es rendirse. Es permitir que la vida se ordene sin forzarla. Cuando sueltas el control obsesivo, cuando dejas de empujar cada resultado, descubres algo incómodo pero liberador. Muchas cosas ocurren mejor sin tu intervención constante. Esto no significa pasividad. Significa confianza. Confianza en que no todo depende de tu esfuerzo. En que hay un orden más amplio operando. En que no necesitas tensarte todo el tiempo para existir con dignidad. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Qué pasaría si no hicieras nada para demostrar tu valor durante un día entero? No explicarte. No defenderte.
No justificarte. Solo actuar desde lo que es coherente para ti. Esa coherencia es peligrosa. Porque no se negocia fácilmente. Porque no se compra. Porque no se impone. Se siente. La calma auténtica no busca dominar. Pero transforma el espacio. Reorganiza las dinámicas. Obliga a otros a mirarse. Y no todos están listos para eso. Por eso, cuando empiezas a habitarte con más presencia, algunas relaciones cambian. Algunas se tensan. Otras se disuelven. No porque tú ataques, sino porque ya no sostienes lo que antes sostenías por miedo. Y mientras todo eso ocurre, hay algo que se va gestando en silencio dentro de ti. Una sensación de estabilidad que no depende del día. Una aceptación tranquila de lo que eres ahora. No como resignación, sino como punto de partida real. Desde ahí, el futuro deja de ser una amenaza constante. Sigue siendo incierto, pero ya no gobierna cada decisión. El presente se vuelve suficiente. No perfecto, pero habitable. Y tal vez, solo tal vez, empiezas a entender que lo que realmente te hace peligroso no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Permanece un momento con esa idea. Déjala asentarse sin apresurar conclusiones. Porque lo que empieza a moverse ahora aún necesita espacio para revelarse. Imagina que te despiertas mañana sin la urgencia de tener que probar nada. No demostrar inteligencia. No demostrar fortaleza. No demostrar éxito. Solo estar. Observa lo extraño que resulta ese escenario. La mente, acostumbrada a luchar por validación, se inquieta. Busca tareas, objetivos, comparaciones. Quiere volver al ruido conocido. Porque para la mente no entrenada, el silencio parece vacío. Pero en realidad, el silencio es espacio. Y el espacio es donde aparece la claridad. Aquí comienza otra capa de lo que realmente te vuelve peligroso. No porque intimides, sino porque ya no dependes del conflicto para sentirte vivo. La mayoría de las personas necesita tensión constante. Una meta que persiguen sin pausa. Un problema que resolver. Un enemigo interno o externo contra el cual definirse. Cuando no hay tensión, se sienten perdidas. Cuando no hay presión, se cuestionan su valor. Pero tú empiezas a descubrir algo distinto. Que tu valor no se crea en la prisa. Se revela en la quietud. Observa cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Antes, tal vez, la frustración tomaba el control. Aparecían reproches, juicios, dureza contigo mismo. Ahora, algo cambia lentamente. No desaparece la incomodidad, pero ya no te gobierna. La miras. La reconoces. Y sigues respirando. Ese simple acto, no huir de lo que sientes, te vuelve indomable. Porque quien puede permanecer con su propia incomodidad no necesita manipular, controlar ni imponerse. Piensa en cuántas acciones humanas nacen del miedo a sentir. Miedo a sentirse insuficiente. Miedo a sentirse rechazado. Miedo a sentirse solo. Desde ahí nacen las máscaras. Las posturas rígidas. Las respuestas automáticas. Pero cuando te permites sentir sin dramatizar, sin exagerar, sin convertir cada emoción en identidad, recuperas algo esencial. Libertad interna. Y la libertad interna no se negocia fácilmente. Empiezas a notar que no todo pensamiento merece respuesta. Algunos solo quieren atención. Otros vienen de hábitos antiguos. Muchos no tienen raíz en la realidad presente. Antes, cada pensamiento era una orden. Ahora, muchos se convierten en ruido de fondo. No los atacas. No los sigues. Los dejas pasar. Y eso cambia tu relación con el tiempo. El futuro deja de ser una amenaza constante. Ya no vives adelantándote a escenarios que no existen. Planificas cuando hace falta, pero no te instalas en la anticipación. El presente se vuelve un lugar habitable. Aquí, la vida recupera textura. El cuerpo vuelve a sentirse. El descanso deja de ser culpa. El ritmo personal emerge sin explicación. Descubres que no todos los días están hechos para producir. Algunos están hechos para integrar. Otros para observar. Otros simplemente para estar. Y cuando respetas eso, algo profundo se ordena. No te vuelves lento.
Te vuelves preciso. No haces menos. Haces desde un lugar más honesto. Esto también incomoda. Porque el mundo espera urgencia. Espera reacciones rápidas. Espera respuestas inmediatas. Pero tú empiezas a responder desde otro lugar. Desde la coherencia, no desde la presión. Cuando alguien intenta provocarte, lo notas. Sientes el impulso antiguo levantarse. Y aún así eliges no alimentarlo. No porque seas superior, sino porque ya no te interesa perder energía en batallas innecesarias. Aquí aparece una fuerza silenciosa. Una firmeza que no se explica. Una presencia que no necesita elevar la voz. Esa presencia no se aprende en libros. Se cultiva en la relación contigo mismo. En cómo te hablas cuando fallas. En cómo te tratas cuando estás cansado. En cómo decides pausar sin justificarte. Peligroso no es quien controla a otros. Peligroso es quien no puede ser controlado internamente. Porque no reacciona desde la herida. No actúa desde la carencia. No se mueve solo por miedo al futuro. Se mueve desde una aceptación lúcida de la hora. Aceptación no como resignación, sino como reconocimiento de lo real. Desde ahí, cada decisión tiene menos ruido. Menos autoengaño. Menos urgencia artificial. Y algo curioso sucede: cuando no fuerzas, atraes claridad. Cuando no persigues, aparece dirección. Cuando no empujas, las cosas encuentran su lugar. No siempre como esperabas, pero sí como necesitas crecer. Detente un momento aquí. Respira. Pregúntate con sinceridad, ¿qué partes de tu vida aún estás forzando por miedo? ¿Donde no te permites descansar porque confundes pausa con fracaso? ¿Qué pasaría si confiaras un poco más en tu propio ritmo? No respondas de inmediato. Deja que la pregunta te acompañe. Porque lo que empieza a emerger ahora no es una respuesta mental, sino una comprensión más profunda. Y esa comprensión todavía tiene más capas por revelarte. Imagina ahora que empiezas a notar algo sutil en tu forma de estar en el mundo. No es algo que puedas señalar con palabras exactas. No es una técnica nueva ni una idea brillante. Es más bien una sensación interna de alineación. Como si dejaras de empujarte desde atrás y empezaras a caminar desde el centro. Observa cómo cambia tu diálogo interno cuando ya no te atacas todo el tiempo. Antes, tal vez, cada error era una sentencia. Cada retraso, una prueba de incapacidad. Cada descanso, una traición a tus metas. Ahora, sin darte cuenta del todo, te hablas distinto. No con indulgencia exagerada. No con justificaciones. Sino con una firmeza tranquila. Te dices la verdad sin crueldad. Reconoces límites sin dramatizarlos. Aceptas el cansancio sin convertirlo en identidad. Ese cambio interno es profundamente desarmante. Para ti. Y para los demás. Porque quien no se maltrata internamente no necesita descargar tensión afuera. Empiezas a notar que muchas conversaciones ya no te atrapan. No porque seas indiferente, sino porque ya no vibras en la misma frecuencia. Antes, cualquier opinión ajena podía desestabilizarte. Una crítica te perseguía todo el día. Un comentario ambiguo abría 1000 interpretaciones. Ahora, escuchas. Y decides. Decides que entra. Decides que se queda. Decides que se va. Y eso no es frialdad. Es criterio. La mente se vuelve un espacio que habitas, no una prisión que te arrastra. Cuando alguien intenta definirte, lo notas. Cuando intentan provocarte, lo percibes. Cuando buscan una reacción emocional, lo intuyes. Y aún así, no te mueves de inmediato. Hay una pausa. Una respiración consciente. Un pequeño silencio interno que cambia el rumbo. Ese silencio es poderoso. Porque rompe patrones. Las personas esperan respuestas previsibles. Esperan defensa, ataque, explicación, huida. Esperan que juegues el juego conocido. Pero tú empiezas a no jugar. No por rebeldía, sino porque ya no te identificas con ese juego. Y aquí aparece otra dimensión de lo que te hace peligroso. Ya no necesitas ganar todas las batallas para sentirte íntegro. Puedes dejar pasar. Puedes soltar. Puedes retirarte sin sentirte menos. Eso desconcierta.
Porque la mayoría confunde firmeza con rigidez. Confunde control con fuerza. Confunde intensidad con profundidad. Pero tú empiezas a experimentar algo distinto. Una firmeza flexible. Una presencia estable. Una fuerza que no se tensa. Te vuelves confiable para ti mismo. Y esa es una base que pocos construyen. Confías en que sabrás responder cuando llegue el momento. No necesitas ensayar mentalmente cada escenario futuro. No necesitas vivir adelantado. El presente se vuelve suficiente para sostenerte. Y desde ahí, el futuro pierde parte de su poder intimidante. No porque esté resuelto, sino porque ya no te domina. Empiezas a vivir con menos resistencia interna. Haces lo que toca hacer, pero sin cargarlo de una épica innecesaria. Trabajas cuando es tiempo de trabajar. Descansas cuando el cuerpo lo pide. Reflexionas cuando algo se mueve dentro. No todo se mezcla. No todo se confunde. Este orden interno no se impone. Se permite. Y cuando lo permites, aparece algo que muchos buscan afuera sin encontrar. Una sensación de estar en casa contigo mismo. Desde ahí, la vida se percibe diferente. Los problemas no desaparecen. Las pérdidas no se anulan. Las dudas siguen apareciendo. Pero ya no te fragmentan. Las atraviesas con presencia. Las sientes sin perderte en ellas. Aprendes sin endurecerte. Y eso te vuelve peligroso de una manera muy específica. Porque no dependes del caos para sentirte vivo. No necesitas drama para darle sentido a tu existencia. No te alimentas del conflicto. Tu energía ya no es reactiva. Es estable. Y una energía estable transforma todo lo que toca. Entras a un espacio y no impones nada, pero algo se ordena. Hablas poco, pero tus palabras pesan. No porque sean brillantes, sino porque nacen de un lugar integrado. Aquí, incluso la relación con el control cambia. Ya no intentas controlar cada resultado. Controlas tu atención. Controlas tu intención. Y eso es suficiente. Cuando algo no depende de ti, lo aceptas. Cuando sí depende, actúas con claridad. Sin ansiedad añadida. Sin desgaste innecesario. Pregúntate ahora, sin prisa, ¿cuántas veces te agotaste intentando sostener versiones de ti que ya no eran reales? ¿A cuántos ritmos ajenos te adaptaste olvidando el tuyo? ¿Qué pasaría si dejaras de empujarte y empezaras a escucharte? No busques respuestas inmediatas. Deja que el cuerpo responda primero. La mente llegará después. Porque lo que estás desarrollando no es una idea nueva, sino una forma más honesta de habitarte. Y esa forma todavía tiene algo más que mostrarte. Imagina que ya no te preguntas constantemente si vas por el camino correcto. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has dejado de desconfiar de cada paso que das. Hay un punto silencioso en el proceso interior donde algo se acomoda. No es euforia. No es certeza absoluta. Es una tranquilidad sobria que dice, puedo seguir desde aquí. Observa cómo cambia tu relación con la duda. Antes, la duda era un enemigo. Un ruido que había que callar rápido con decisiones apresuradas. Una señal de debilidad que había que ocultar. Ahora, la duda se vuelve información. No te paraliza. No te define. Te invita a mirar con más atención. Y esa mirada atenta modifica tu forma de moverte por la vida. Empiezas a escuchar más de lo que hablas. No por inseguridad, sino porque ya no necesitas llenar cada espacio con palabras. El silencio deja de ser incómodo. Se vuelve fértil. En ese silencio aparecen verdades simples que antes estaban cubiertas por ruido. ¿Qué quieres realmente? Que ya no resuena contigo. Donde estás forzando algo que perdió sentido. No tomas decisiones grandes desde la impulsividad. Tampoco desde el miedo. Las tomas desde una calma que evalúa sin urgencia. Esto no te vuelve pasivo. Te vuelve preciso. La mayoría de las personas vive reaccionando. A mensajes. A opiniones. A expectativas ajenas. Tú empiezas a responder. Responder implica presencia. Implica responsabilidad interna. Implica aceptar que no todo merece tu energía. Aquí aparece otra capa de lo que te hace peligroso, ya no eres fácil de distraer de ti mismo. Cuando algo no es coherente con tu ritmo interno, lo notas.
No necesitas justificarlo demasiado. No necesitas convencer a nadie. Simplemente ajustas. Este ajuste interno se siente en el cuerpo. Los hombros se relajan. La respiración se vuelve más profunda. El cansancio ya no es una lucha constante. Descansas cuando toca descansar. Y cuando actúas, lo haces con intención clara. El descanso deja de ser una pausa culpable y se convierte en parte del movimiento natural de la vida. Entiendes que forzarte constantemente no te hace más fuerte. Solo te vuelve más desconectado. Y esa desconexión era la raíz de muchos de tus conflictos. Cuando empiezas a habitarte con más honestidad, también cambia tu relación con los demás. Ya no buscas ser entendido todo el tiempo. No porque no te importe, sino porque ya te comprendes mejor a ti mismo. Eso reduce la necesidad de explicarte. Reduce la ansiedad por agradar. Reduce la dependencia emocional. No te vuelves distante. Te vuelves claro. Y la claridad, aunque no grite, se impone. Las personas lo sienten. No siempre saben explicarlo. Pero algo en tu forma de estar las obliga a posicionarse. Algunos se acercan. Otros se incomodan. Otros se alejan. Y tú lo permites. No intentas retener lo que ya no fluye. No persigues validación. No fuerzas vínculos. Confías en que lo que es auténtico se sostiene solo. Esta confianza no nace de la fe ciega. Nace de la experiencia interna. De haber comprobado que puedes atravesar momentos difíciles sin perderte. Has estado incómodo antes. Has dudado antes. Has sentido miedo antes. Y sigues aquí. Esa memoria interna te fortalece más que cualquier afirmación externa. Por eso, cuando algo se desordena afuera, no entras en pánico de inmediato. Primero miras dentro. ¿Estoy reaccionando desde el presente o desde una herida antigua? ¿Esto requiere acción o aceptación? ¿Estoy intentando controlar algo que no me corresponde? Estas preguntas no te debilitan. Te centran. Y desde ese centro, tus acciones cambian de calidad. No haces más cosas. Haces las necesarias. No te dispersas tanto. No te sobrecargas. No te abandonas. Empiezas a vivir con una sobriedad interna que no necesita adornos. Y esa sobriedad es profundamente poderosa. Porque no depende de que todo salga bien. Depende de que tú estés presente. Presente cuando hay claridad. Presente cuando hay confusión. Presente cuando hay avance y cuando hay pausa. Aquí, incluso la idea de control se redefine. Ya no intentas dominar la vida. Aprendes a colaborar con ella. Haces tu parte. Y sueltas el resto. Esto no te vuelve ingenuo. Te vuelve lúcido. Sabes cuándo insistir. Sabes cuándo retirarte. Sabes cuándo esperar. Ese discernimiento no se aprende rápido. Se cultiva en silencio. En observación. En honestidad interna. Detente un momento aquí. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo en este instante. Pregúntate sin exigencia, ¿dónde estás resistiendo algo que pide ser aceptado? ¿Qué estás intentando controlar por miedo a soltar? ¿Qué cambiaría si confiaras un poco más en tu capacidad de responder cuando sea necesario? No busques cerrar estas preguntas. Déjalas abiertas. Porque lo que empieza a tomar forma ahora no es una conclusión, sino una comprensión más profunda de ti mismo. Y esa comprensión aún tiene otra dimensión que necesita ser explorada. Imagina que ya no te defines por lo que logras en un día. Ni por lo que fallas. Ni siquiera por lo que otros perciben de ti. Imagina que tu identidad deja de depender del resultado inmediato y empieza a sostenerse en algo más estable. Al principio, esto se siente extraño. Porque durante mucho tiempo te enseñaron que vales por lo que produces, por lo que demuestras, por lo que acumulas o resistes. Pero ahora comienzas a intuir algo distinto. Que tu valor no se construye cada mañana. Que no se pierde con un error. Que no aumenta con la aprobación. Simplemente está. Y esa comprensión cambia profundamente tu relación con la vida. Observa cómo te mueves cuando ya no estás intentando probar nada. Tus gestos se suavizan. Tus decisiones se vuelven más limpias. Tus silencios dejan de ser defensivos. No te cierras.
Te estabilizas. Aquí ocurre algo importante, dejas de vivir desde la expectativa constante del futuro. No porque no tengas planes, sino porque ya no vives posponiéndote. Antes, tal vez, pensabas, cuando logre esto, entonces estaré tranquilo. Cuando llegue allí, entonces podré descansar. Cuando sea reconocido, entonces me permitiré ser. Ahora, algo se invierte. Te permites ser ahora. Y desde ahí, haces. La diferencia es profunda. Porque cuando el presente deja de ser solo un medio para llegar a otro lugar, empieza a tener peso propio. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. La forma en que respiras al caminar. La tensión que aparece cuando te exiges de más. El alivio que surge cuando dices no a tiempo. Tu cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Lo escuchas. Lo respetas. No lo empujas como si fuera una máquina. Este respeto no te vuelve frágil. Te vuelve sostenible. Y la sostenibilidad es una forma de poder que pocos comprenden. Porque no se trata de aguantar más que otros, sino de no romperte innecesariamente. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu energía. No todo merece tu atención. No todo requiere tu respuesta. No todo conflicto es tu responsabilidad. Antes, tal vez, sentías culpa por retirarte. Por no involucrarte. Por no estar siempre disponible. Ahora entiendes algo esencial: cuidar tu energía no es egoísmo, es claridad. Cuando estás centrado, das mejor. Cuando estás agotado, te distorsionas. Y tú ya no quieres vivir distorsionado. Esto también transforma tu relación con el error. El error deja de ser una amenaza a tu identidad. Se convierte en ajuste. En información. En parte del movimiento natural de aprender. No te castigas tanto. No te abandonas cuando fallas. Te observas y corriges. Sin drama innecesario. Esta actitud es profundamente desarmante. Porque quien no se castiga internamente no necesita castigar afuera. Tu trato con los demás se vuelve más sobrio. Menos reactivo. Menos cargado de expectativas invisibles. No esperas que otros llenen vacíos que ya no niegas. No les pides que confirmen quién eres. No los usas como espejos constantes. Eso relaja los vínculos. Algunos se sienten más libres contigo. Otros se sienten incómodos. Porque ya no te pueden manejar desde la culpa o la urgencia. Y ahí vuelve a aparecer esa palabra silenciosa: peligroso. No porque dañes, sino porque no dependes. La dependencia emocional, mental o simbólica es uno de los mecanismos más usados para controlar. Pero tú empiezas a salir de ahí. No de golpe. No de forma perfecta. Sino con conciencia creciente. Te das cuenta de cuando actúas por miedo a perder. De cuando hablas por miedo al silencio. De cuando dices sí por miedo al rechazo. Y poco a poco, eliges distinto. No siempre eliges lo cómodo. Pero eliges lo honesto. Esa honestidad interna te vuelve íntegro. Y la integridad no necesita defensa. Cuando alguien intenta desvalorizarte, lo notas, pero no te derrumba. Cuando alguien te elogia, lo agradeces, pero no te infla. Te mantienes en tu eje. Ese eje no es rigidez. Es coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No perfecta, pero real. Y desde ahí, la vida deja de sentirse como una carrera constante. Se vuelve un proceso que atraviesas con presencia. Hay días claros. Hay días confusos. Hay días lentos. Y todos tienen lugar. No luchas contra cada estado. No te exiges estar siempre bien. No te juzgas por necesitar pausa. Aprendes a confiar en el movimiento natural. Haces lo que está en tus manos. Aceptas lo que no y descansas en ese equilibrio. Antes, la incertidumbre te tensaba. Ahora, te mantiene despierto. No la amas. Pero tampoco la temes como antes. Sabes que puedes habitarla. Detente un momento aquí. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el contacto con el ahora. Pregúntate con calma, ¿desde dónde estás viviendo últimamente? ¿Desde la exigencia o desde la coherencia? ¿Desde el miedo a perder o desde la confianza en tu capacidad de responder? No cierres estas preguntas.
Déjalas resonar. Porque lo que estás reconociendo ahora no es una meta, es una posición interna. Y desde esa posición, aún queda algo esencial por comprender. Imagina que empiezas a darte cuenta de algo aún más profundo. No se trata solo de cómo piensas, ni de cómo gestionas tus emociones, sino de desde dónde eliges habitar cada momento. Hay una diferencia sutil entre vivir atento y vivir presente. Estar atento es observar. Estar presente es involucrarte sin perderte. Antes, quizá, tu presencia estaba fragmentada. Una parte de ti en lo que haces. Otra en lo que falta. Otra en lo que podría salir mal. Ahora, poco a poco, esas partes empiezan a reunirse. No porque controles la mente, sino porque dejas de abandonarte. Te quedas contigo incluso cuando no hay respuestas claras. Incluso cuando no sabes cuál es el siguiente paso. Incluso cuando la vida no confirma nada. Y ese acto, quedarte, es profundamente transformador. Porque la mayoría se va de sí misma ante la incomodidad. Se distrae. Se endurece. Se acelera. Pero tú empiezas a hacer lo contrario. Te quedas. Respiras. Sientes. No para resolver de inmediato, sino para no romper la relación contigo. Esa fidelidad interna cambia todo. Empiezas a notar cuando estás actuando desde la costumbre y cuando desde la verdad del momento. La costumbre es automática. La verdad es viva. Y vivir desde lo vivo requiere valentía silenciosa. Porque no siempre es cómodo. No siempre es claro. Pero es real. Te vuelves más honesto contigo mismo. No para juzgarte, sino para dejar de mentirte. Reconoces cuando algo ya no te representa. Cuando un camino se agotó. Cuando una idea de ti mismo quedó vieja. Antes, tal vez, insistías por orgullo. Por miedo a empezar de nuevo. Por no decepcionar a otros. Ahora, empiezas a soltar con menos dramatismo. Soltar no como pérdida, sino como actualización interna. Esto también es peligroso. Porque quien puede soltar identidades antiguas no es fácil de encasillar. No te defines solo por un rol. No te reduces a una etiqueta. No te atrapas en una historia fija. Eres más amplio que tus títulos. Más profundo que tus errores. Más flexible que tus miedos. Y esa amplitud se siente. Cuando alguien intenta llevarte a un extremo emocional, no caes tan fácil. No porque te defiendas, sino porque no necesitas reaccionar para existir. Tu centro ya no depende de la aprobación externa. Depende de tu presencia interna. Aquí, incluso el conflicto se vive distinto. No huyes automáticamente. Tampoco atacas por reflejo. Observas que parte de ti se activa. ¿Es miedo? ¿Es orgullo? ¿Es una herida antigua? Y al reconocerlo, ya no eres ese impulso. Eres quien lo observa. Esa distancia interna no te enfría. Te vuelve lúcido. Desde ahí, puedes hablar con firmeza sin agresión. Puedes poner límites sin culpa. Puedes decir no sin justificarte en exceso. El límite deja de ser un muro. Se vuelve una línea clara. Y una línea clara es un acto de respeto. Respeto por ti. Respeto por el otro. Respeto por la realidad. Muchas personas temen poner límites porque confunden firmeza con rechazo. Pero tú empiezas a ver algo distinto. Que cuando no te respetas, tampoco respetas realmente a los demás. Decir sí cuando quieres decir no no es bondad, es desconexión. Y tú ya no quieres vivir desconectado. Tu ritmo se vuelve más consciente. No corres detrás de todo. No respondes a cada estímulo. Seleccionas. No desde la superioridad, sino desde la coherencia. Esto afecta incluso tu relación con el tiempo. El pasado ya no te define tanto. Lo recuerdas sin quedarte atrapado. Aprendes sin revivir. El futuro ya no te secuestra. Lo contemplas sin habitarlo. Planificas sin angustiarte. El presente se vuelve el único lugar real desde donde actuar. Y actuar desde el presente es una de las formas más claras de poder. No poder sobre otros, sino poder contigo. Porque estás aquí. No fragmentado. No adelantado. No ausente. Aquí. Y desde aquí, la vida se siente más directa.
Menos interpretada. Menos cargada de historias innecesarias. Sientes lo que sientes. Haces lo que toca. Descansas cuando es momento. Sin adornos excesivos. Sin luchas internas constantes. Esta simplicidad no es pobreza. Es profundidad. Y en esa profundidad, algo se estabiliza. Ya no necesitas demostrar que eres fuerte. La fuerza se nota en tu forma de sostener lo incierto. Ya no necesitas imponer respeto. El respeto aparece cuando no te traicionas. Ya no necesitas controlar cada detalle. Confías en tu capacidad de responder cuando la vida te convoque. Detente un instante aquí. Siente el silencio entre una respiración y otra. Pregúntate con suavidad, ¿en qué momentos te abandonas a ti mismo sin notarlo? ¿Qué cambiaría si eligieras quedarte, incluso cuando incomoda? ¿Qué parte de tu vida pide más presencia y menos control? No fuerces respuestas. Permite que se revelen a su ritmo. Porque lo que estás tocando ahora no es una idea más, sino el núcleo de una forma distinta de vivir. Y desde ese núcleo, aún queda una verdad silenciosa por emerger. Imagina que, sin darte cuenta, empiezas a vivir con menos fricción interna. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Hay una diferencia enorme entre una vida difícil y una vida vivida desde la resistencia constante. Antes, quizá, cada obstáculo era una confirmación de que algo iba mal. Cada retraso, una señal de fracaso. Cada pausa, una amenaza. Ahora, algo se acomoda. No justificas todo lo que ocurre, pero tampoco lo tomas como un ataque personal. La vida deja de sentirse como una prueba constante y empieza a sentirse como un proceso que atraviesas. Este cambio es silencioso. No tiene aplausos. No tiene anuncios. Pero es profundo. Empiezas a notar que ya no necesitas estar siempre preparado. Que no todo requiere una estrategia. Que no toda conversación necesita una respuesta perfecta. A veces, simplemente estar presente es suficiente. Y eso, en un mundo obsesionado con el control, es radical. Observa cómo reaccionas cuando algo se sale de lo planeado. Antes, la tensión aparecía de inmediato. El cuerpo se cerraba. La mente buscaba culpables. Ahora, hay un pequeño espacio. Un segundo donde eliges no colapsar. Respiras. Miras el contexto. Ajustas. Ese ajuste no es resignación. Es inteligencia emocional aplicada a la vida real. Empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte. No desde la rigidez, sino desde la flexibilidad consciente. Y la flexibilidad es una forma avanzada de fortaleza. Porque no depende de que el entorno coopere. Depende de tu capacidad de permanecer íntegro mientras cambias. Aquí aparece otra dimensión de lo que te hace peligroso. No necesitas que todo esté bajo control para estar en paz. Puedes moverte en la incertidumbre sin perder el eje. Puedes esperar sin desesperarte. Puedes actuar sin ansiedad añadida. Esto se nota en lo cotidiano. En cómo manejas una conversación incómoda. En cómo enfrentas una decisión sin garantías. En cómo atraviesas un día lento sin castigarte. Tu diálogo interno se vuelve más sobrio. Menos exagerado. Menos catastrófico. No te cuentas historias innecesarias. No dramatizas cada emoción. No conviertes cada pensamiento en verdad absoluta. Y esa sobriedad mental libera energía. Energía que antes se iba en preocuparte. En anticipar. En defenderte de escenarios que no existían. Ahora, esa energía vuelve al presente. La usas para escuchar mejor. Para trabajar con más enfoque. Para descansar de verdad cuando descansas. Empiezas a entender algo clave, no todo cansancio es físico. Mucho del agotamiento venía de sostener personajes. De intentar ser coherente con expectativas ajenas. De vivir dividido entre lo que sentías y lo que mostrabas. Cuando empiezas a vivir con más congruencia interna, ese peso se reduce. No desaparece de golpe. Pero se aligera. Te vuelves más auténtico sin hacerlo un espectáculo. No necesitas anunciarlo. Simplemente dejas de fingir. Y la falta de fingimiento es profundamente desarmante. Porque ya no te pueden presionar desde donde no estás. No te pueden manipular con culpas que ya reconociste. No te pueden apurar con miedos que ya atravesaste.
Eso no significa que nada te afecte. Significa que no todo te gobierna. Aquí también cambia tu relación con el error ajeno. Antes, quizá, te lo tomabas personal. Te defendías. Atacabas. Te cerrabas. Ahora, ves con más claridad. Reconoces cuando el otro habla desde su confusión, desde su herida, desde su propia lucha interna. No justificas todo. Pero tampoco absorbes lo que no te pertenece. Esto te da una libertad nueva en los vínculos. Puedes estar cerca sin perderte. Puedes ayudar sin salvar. Puedes acompañar sin cargar. Y eso es madurez emocional. No la que se presume, sino la que se practica en silencio. Tu presencia se vuelve más estable. Menos dependiente del estado de ánimo. Menos reactiva al entorno. No porque seas insensible, sino porque ya no estás fragmentado. Cuando sientes tristeza, la sientes. Cuando hay alegría, la disfrutas. Cuando hay cansancio, lo respetas. No te exiges coherencia artificial. Te permites ser humano. Y esa humanidad integrada es poderosa. Porque quien acepta su propia complejidad no necesita esconderla ni proyectarla. Empiezas a vivir con menos miedo a equivocarte. No porque no importe, sino porque sabes que puedes corregir sin destruirte. Este saber no es intelectual. Es corporal. Es experiencia acumulada. Has sobrevivido a momentos que pensaste que no podrías. Has aprendido de errores que te dolieron. Has atravesado silencios incómodos. Y sigues aquí. Esa memoria interna te sostiene más de lo que crees. Por eso, cuando algo tiembla afuera, no te derrumbas de inmediato. Primero te sostienes por dentro. No desde la dureza, sino desde la presencia. Y en esa presencia, aparece una calma particular. No pasiva. No resignada. Una calma alerta. Una calma que observa, evalúa y actúa cuando es necesario. Detente un momento en este punto. Siente cómo se percibe esta forma de estar. Pregúntate sin presión, ¿qué parte de tu vida mejoraría si dejaras de resistirte tanto? ¿Qué pasaría si confiaras más en tu capacidad de adaptación? ¿Dónde podrías soltar un poco de control sin perderte? No cierres estas preguntas. Déjalas acompañarte. Porque lo que estás integrando ahora no es solo una forma de pensar, sino una forma distinta de relacionarte con la vida. Y desde esa relación, aún queda un nivel más profundo por explorar. Imagina que empiezas a reconocer algo que antes pasaba desapercibido. No es una emoción concreta. No es un pensamiento específico. Es una sensación de fondo, constante, que te acompaña incluso cuando todo cambia. Es la sensación de estar sostenido. No por circunstancias externas. No por certezas absolutas. Sino por una relación más honesta contigo y con la vida. Antes, tal vez, sentías que todo dependía de ti. De tu esfuerzo. De tu vigilancia constante. De no bajar la guardia nunca. Ese peso era enorme. Y aunque no siempre lo notabas, te cansaba profundamente. Ahora, algo se afloja. No porque te desentiendas, sino porque dejas de cargar con lo que no te corresponde. Empiezas a distinguir entre responsabilidad y control. La responsabilidad te pertenece. El control total, no, y esa distinción libera una energía que antes estaba atrapada. Observa cómo cambia tu respiración cuando aceptas esto. El pecho se expande un poco más. El cuerpo deja de estar siempre preparado para el impacto. La mente baja el volumen. No se apaga. Se ordena. Aquí aparece una confianza silenciosa. No una fe ingenua. Una confianza basada en la experiencia de haberte sostenido incluso cuando no sabías cómo. Has atravesado días donde no entendías nada. Momentos donde todo parecía inestable. Etapas donde el futuro era una incógnita pesada. Y aún así, seguiste. No siempre con claridad. No siempre con fuerza. Pero con presencia suficiente para no desaparecer de ti. Esa presencia es la raíz de una calma más profunda. Una calma que no depende de que todo esté bien. Depende de que tú estés aquí. Aquí cuando dudas. Aquí cuando aciertas. Aquí cuando fallas. Aquí cuando descansas. Esta forma de estar cambia radicalmente tu vínculo con el miedo.
El miedo no desaparece, pero deja de ser el director de tu vida. Lo escuchas, lo reconoces y decides desde un lugar más amplio. No te burlas de él, no lo niegas, simplemente no le entregas el volante. Y esto, otra vez, es peligroso. Porque el miedo es uno de los mecanismos más usados para dirigir conductas. Cuando no te gobierna, te vuelves menos predecible, menos manipulable, más libre internamente. Empiezas a notar cómo muchas decisiones colectivas se basan en urgencia y temor. En no quedarse atrás. En no perder. En no ser excluido. Tú ya no te mueves tan fácilmente desde ahí. No porque seas valiente todo el tiempo, sino porque te conoces mejor. Sabes cuando el miedo es una señal real y cuando es solo un eco del pasado. Esa claridad no es intelectual. Es sentida. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Por eso empiezas a confiar más en tus señales internas. No en impulsos reactivos, sino en intuiciones tranquilas. Esa intuición no grita. No apura. No presiona. Simplemente orienta. Y cuando la sigues, las decisiones se sienten más coherentes, aunque no siempre sean fáciles. Esto también redefine tu relación con la idea de éxito. El éxito deja de ser una meta externa constante y se convierte en una forma de caminar. ¿Estás presente en lo que haces? ¿Estás siendo honesto contigo? ¿Estás respetando tu ritmo? Si esas respuestas se alinean, algo dentro de ti descansa, incluso si el resultado aún no llega. Descubres que hay una satisfacción silenciosa en actuar desde integridad, aunque nadie lo aplauda. Y esa satisfacción es estable. No depende del reconocimiento. No se evapora con la crítica. Es tuya. Por eso, cuando alguien intenta medir tu valor desde afuera, lo notas. Pero no te define. No te rebelas. No te sometes. Simplemente no te confundes. Esta claridad interna cambia incluso tu forma de mirar a los demás. Ves con más compasión, pero menos ingenuidad. Entiendes que muchos actúan desde el miedo sin saberlo. No los juzgas constantemente. Pero tampoco te entregas sin discernimiento. Tu confianza se vuelve selectiva. Tu apertura, consciente. No cierras el corazón. Lo proteges con presencia. Y proteger no es endurecer. Es cuidar sin aislarte. Aquí, la vida empieza a sentirse menos como una lucha y más como un diálogo. Un diálogo entre lo que haces y lo que la realidad te devuelve. A veces coincide. A veces no. Cuando no coincide, ajustas sin colapsar. No interpretas cada obstáculo como castigo. No conviertes cada dificultad en drama. La atraviesas. Con atención. Con respeto. Con paciencia. Y esa paciencia no es pasiva. Es activa por dentro. Es la capacidad de sostener el proceso sin exigir resultados inmediatos. En un mundo acelerado, esa paciencia es rara. Y lo raro incomoda. Porque muestra que hay otra forma de vivir que no pasa por la ansiedad constante. Una forma donde el tiempo no es enemigo. Donde el descanso no es debilidad. Donde la calma no es indiferencia. Tú empiezas a encarnar esa forma. No como una identidad nueva, sino como una consecuencia natural de haberte escuchado más. Y esa encarnación se siente. En cómo caminas. En cómo hablas. En cómo miras. No buscas imponer nada. Pero algo se transmite. Una sensación de solidez sin rigidez. De apertura sin dispersión. De calma con profundidad. Detente un momento aquí. Siente ese estado posible dentro de ti. Pregúntate con suavidad, ¿qué pasaría si confiaras un poco más en que no estás solo sosteniendo todo? ¿Qué se aliviaría si dejaras de cargar con lo que no te corresponde? ¿Qué forma tomaría tu vida si actuaras más desde esa confianza tranquila? No cierres estas preguntas. Déjalas resonar en el cuerpo. Porque lo que estás tocando ahora no es una idea elevada, sino una base interna. Y desde esa base, aún queda un último movimiento por revelarse. Imagina que empiezas a notar algo que no es evidente a primera vista. No es una emoción fuerte. No es una idea clara. Es una forma distinta de posicionarte frente a lo que ocurre. Como si ya no estuvieras frente a la vida pidiéndole garantías, sino caminando junto a ella, atento, despierto.
Hay un punto interno donde dejas de preguntar todo el tiempo, ¿y si sale mal? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si me equivoco? No porque esas preguntas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu movimiento. Las escuchas. Y sigues. Este seguir no es inconsciencia. Es confianza en tu capacidad de responder cuando sea necesario. Antes, querías tener todas las variables bajo control antes de avanzar. Necesitabas señales claras. Confirmaciones externas. Aprobaciones invisibles. Ahora, avanzas con información incompleta. Con dudas presentes. Con incertidumbre real. Y aún así, no te detienes. Eso es profundamente transformador. Porque el miedo más grande no suele ser fracasar, sino avanzar sin garantías. Y tú empiezas a hacerlo. No por imprudencia, sino porque entiendes algo esencial: la claridad total casi nunca llega antes del movimiento. Llega durante. Este entendimiento cambia tu relación con el error de raíz. El error deja de ser una catástrofe mental y se convierte en parte del diálogo con la realidad. Haces algo. La vida responde. Ajustas. Sin humillarte. Sin castigarte. Sin convertirlo en una historia sobre quién eres. Ese ajuste constante te mantiene vivo, flexible, presente. Ya no te aferras tanto a tener razón. Te interesa más estar alineado. Y la alineación no siempre coincide con el ego. A veces implica reconocer que algo no funcionó. O que una decisión ya no tiene sentido. O que una dirección necesita ser revisada. Antes, eso te dolía más. Porque confundías cambiar con perder. Ahora, entiendes que cambiar también es una forma de fidelidad. Fidelidad a lo que está vivo en ti ahora, no a lo que decidiste cuando eras otro. Este movimiento interno te vuelve difícil de encasillar. Las personas que necesitan etiquetas claras se desconciertan. Las que esperan reacciones predecibles se desarman. Las que buscan control se frustran. No porque te enfrentes a ellas, sino porque ya no respondes desde los lugares habituales. Tu centro no se mueve con tanta facilidad. Y aquí aparece una cualidad muy particular: disponibilidad sin sumisión. Estás abierto al diálogo. A la escucha. Al aprendizaje. Pero no te disuelves para encajar. No te traicionas para pertenecer. Sabes cuándo participar y cuándo retirarte con dignidad. Sabes cuándo hablar y cuándo el silencio dice más. Ese discernimiento no es frialdad. Es presencia madura. Te das cuenta de que no todo merece tu explicación. No toda incomprensión necesita ser aclarada. No todo malentendido debe ser resuelto. A veces, soltar es la forma más honesta de cuidarte. Esto también redefine tu relación con la energía. Empiezas a sentir cuando algo te nutre y cuando te drena. No desde la queja, sino desde la percepción corporal. Hay conversaciones que te dejan más liviano. Otras que te apagan. Hay proyectos que te expanden. Otros que te encogen. Antes, ignorabas esas señales por obligación, por miedo, por costumbre. Ahora, las escuchas con más respeto. No siempre actúas de inmediato, pero ya no las niegas. Ese respeto interno te vuelve más íntegro. Y la integridad es una fuerza silenciosa. No necesita ser anunciada. Se percibe. Se percibe en la forma en que no prometes lo que no puedes sostener. En cómo no te sobrecargas para parecer fuerte. En cómo eliges decir no puedo o no ahora sin culpa excesiva. Esa honestidad calma el sistema nervioso. El tuyo y, muchas veces, el de quienes te rodean. Porque hay algo profundamente tranquilizador en alguien que no se miente. Incluso cuando no tiene respuestas. Aquí, la vida cotidiana se transforma. Las pequeñas decisiones pesan más que los grandes discursos. ¿Cómo comes? ¿Cómo descansas? ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo cierras una conversación? Todo se vuelve un acto de coherencia o de desconexión. Y tú empiezas a elegir, cada vez más, la coherencia. No como perfección. Como dirección. Cuando te equivocas, lo notas antes. Corriges antes. Te recuperas antes. No porque no duela, sino porque ya no te abandonas en el proceso. Eso cambia tu relación con el tiempo. Los procesos largos ya no te desesperan tanto. Las pausas no te generan tanto miedo.
Los silencios no te parecen vacíos. Empiezas a entender que hay tiempos que no se aceleran sin romper algo. Y tú ya no quieres romperte. Esta paciencia activa te permite sostener lo importante. No te distraes con cada estímulo. No te desvías con cada opinión. Tienes una dirección interna más clara, aunque no siempre sepas el destino exacto. Y esa claridad parcial es suficiente. Porque no necesitas verlo todo para dar el siguiente paso con honestidad. Detente un momento aquí. Siente cómo se vive esta forma de avanzar. Pregúntate con calma, ¿qué paso estás evitando por querer demasiada seguridad? ¿Dónde podrías avanzar sin tener todas las respuestas? ¿Qué cambiaría si confiaras más en tu capacidad de ajuste? No fuerces conclusiones. Permite que estas preguntas se muevan dentro de ti. Porque lo que se está afinando ahora no es una estrategia, sino tu forma de caminar en lo incierto. Y desde esa forma, hay aún una comprensión más profunda que empieza a asomarse. Imagina que, sin darte cuenta, dejas de vivir esperando el momento en que todo encaje. No porque renuncies a mejorar, sino porque ya no condicionas tu presencia a que las cosas sean distintas. Hay un punto interno donde comprendes algo esencial: la vida no se ordena primero para que tú estés bien. Tú te ordenas por dentro, y desde ahí te relacionas con lo que hay. Este giro es silencioso. No tiene fuegos artificiales. Pero cambia la forma en que caminas cada día. Antes, quizá, te decías, cuando tenga más claridad, entonces actuaré. Cuando esté seguro, entonces avanzaré. Cuando me sienta preparado, entonces seré yo. Ahora, algo se invierte. Actúas con la claridad que hay. Avanzas con la seguridad posible. Eres tú incluso sin sentirte listo. Y eso no es irresponsabilidad. Es madurez. Porque entiendes que la vida real no espera a que estés perfecto. O entras en diálogo con ella, o te quedas observando desde la distancia. Tú eliges entrar. No de cualquier manera. No desde la ansiedad. Desde la presencia. Y aquí aparece una comprensión aún más profunda. No todo lo que ocurre necesita ser entendido para ser vivido con dignidad. Hay cosas que solo se atraviesan. Procesos que no se explican mientras suceden. Etapas que solo cobran sentido después. Antes, eso te desesperaba. Querías entender para soltar. Querías explicar para aceptar. Ahora, empiezas a aceptar sin entender del todo. Y, curiosamente, eso abre espacio a una comprensión más real. No mental. Existencial. Tu relación con la incertidumbre se suaviza. No porque te guste, sino porque ya no la confundes con amenaza constante. La incertidumbre deja de ser un vacío y se vuelve un territorio abierto. No sabes qué hay más adelante, pero sabes cómo estar contigo mientras avanzas. Ese saber no depende de pensamientos. Se siente en el cuerpo. Cuando algo se mueve, no colapsas de inmediato. Primero te regulas. Respiras. Sientes el suelo interno. Desde ahí, respondes. Este orden interno no elimina el dolor. Pero evita que el dolor se convierta en caos. Y esa diferencia es enorme. Porque el dolor atravesado con presencia no te rompe. Te transforma. Empiezas a notar que ya no necesitas explicarle todo a nadie. No porque te cierres, sino porque has dejado de vivir pidiendo permiso para ser. Tu identidad se vuelve menos narrativa. Menos construida a partir de historias. Más apoyada en la experiencia directa. No dices tanto quién eres. Se nota en cómo estás. Eso incomoda a algunos. Porque ya no pueden leerte tan fácil. Ya no encajas del todo en sus expectativas. Pero tú no te defiendes. No te justificas. No te retraes. Simplemente sigues. Esta continuidad interna es una forma profunda de estabilidad. No estabilidad rígida. Estabilidad viva. Te adaptas sin perderte. Cambias sin fragmentarte. Creces sin negarte. Y ahí aparece otra dimensión de lo que realmente te hace peligroso. Ya no te defines por un momento, ni por una opinión, ni por un resultado. Te defines por tu capacidad de permanecer íntegro en el proceso. Eso no se compra. No se simula. No se aprende rápido. Se cultiva viviendo. Viviendo cuando hay claridad y cuando no la hay. Viviendo cuando te sientes fuerte y cuando estás cansado.
viviendo sin abandonar el presente por promesas futuras ni quedarte atrapado en versiones pasadas. Tu relación con el esfuerzo también cambia. Dejas de empujar todo con la misma intensidad. Aprendes a dosificar. A leer los momentos. Hay tiempos para insistir. Tiempos para esperar. Tiempos para soltar. Antes, todo era insistir. Ahora, hay discernimiento. Ese discernimiento no es cálculo frío. Es sensibilidad entrenada. Sientes cuando algo necesita más de ti y cuando necesita menos. Y al respetar eso, tu energía se vuelve más clara, más disponible, más estable. No estás siempre agotado. No estás siempre en tensión. No estás siempre anticipando. Estás aquí. Y desde aquí, haces lo que corresponde. Esta forma de estar también redefine la idea de fuerza. La fuerza ya no es resistencia constante. Es capacidad de recuperación. No es aguantar sin sentir. Es sentir sin romperte. No es imponer. Es sostener. Sostener conversaciones difíciles sin perderte. Sostener decisiones complejas sin colapsar. Sostener silencios sin llenarlos de ruido. Ese sostén interno es raro. Y lo raro vuelve a aparecer como incómodo para el mundo. Porque muestra que hay otra manera de vivir que no pasa por la urgencia permanente. Una manera donde el valor no se grita. Se encarna. Donde la confianza no se proclama. Se practica. Donde la calma no es ausencia de fuego, sino fuego contenido. Detente un momento aquí. Siente esta forma de estar posible. Pregúntate con honestidad tranquila, ¿qué cambiaría si dejaras de esperar el momento ideal para estar presente? ¿Dónde estás posponiéndote por querer entenderlo todo primero? ¿Qué parte de tu vida pide más presencia y menos explicación? No cierres estas preguntas. Déjalas vivir en ti. Porque lo que se está consolidando ahora no es una conclusión final, sino una forma distinta de habitar la realidad. Y desde esa forma, lo esencial empieza a mostrarse sin esfuerzo. Llega un momento, casi imperceptible, en el que notas que ya no reaccionas igual. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque algo en ti dejó de vivir a la defensiva. Antes, cada gesto externo tenía el poder de alterarte. Una palabra fuera de lugar. Una mirada ambigua. Una demora. Una ausencia. Todo parecía decir algo sobre ti. Ahora, ocurre algo distinto. Los estímulos llegan. Pero no te arrastran. Hay un pequeño espacio entre lo que sucede y lo que haces con eso. Ese espacio es libertad. No es frialdad. Es conciencia. Dentro de ese espacio eliges. No siempre eliges perfecto. Pero eliges presente. Y eso cambia completamente la calidad de tus decisiones. Porque ya no decides desde la herida inmediata, sino desde una visión más amplia de ti mismo. Empiezas a notar que muchas batallas internas no eran necesarias. Que muchas respuestas impulsivas solo intentaban proteger una identidad frágil. Cuando esa identidad se fortalece, la urgencia de reaccionar desaparece. No necesitas demostrar. No necesitas corregir a todos. No necesitas ganar cada intercambio. Hay algo más importante que proteger, tu coherencia interna. Y protegerla no implica aislarte, implica relacionarte con más claridad. Empiezas a hablar menos, pero cuando hablas, hay peso. No porque eleves la voz, sino porque no estás dividido por dentro. Lo que dices no compite con lo que piensas. Lo que piensas no contradice lo que sientes. Lo que sientes no sabotea lo que haces. Esa alineación no es permanente, pero cada vez es más frecuente. Y cada vez que ocurre, te reconoces. Te das cuenta de que no necesitas construir un personaje para sentirte válido. El valor aparece cuando no te traicionas. Incluso en decisiones pequeñas. Incluso cuando nadie mira. Incluso cuando sería más fácil callar o ceder. No se trata de rigidez moral. Se trata de respeto interno. Cuando te respetas, la vida empieza a responder de otra manera. No siempre con comodidad, pero sí con coherencia. Las personas correctas se acercan sin tanto esfuerzo. Las situaciones innecesarias se disuelven solas. Los conflictos se vuelven más claros, menos confusos. No porque desaparezcan, sino porque ya no los mezclas con viejos miedos. Empiezas a ver algo con mucha nitidez, no todo merece tu energía emocional.
Y eso no te vuelve insensible. Te vuelve selectivo. La selectividad no nace del ego. Nace del cuidado. Cuidas tu tiempo. Cuidas tu atención. Cuidas tu estado interno. Porque entiendes que tu energía es el recurso más real que tienes. No se recupera con descanso únicamente. Se recupera con coherencia. Cada vez que haces algo que no sientes verdadero, te drenas. Cada vez que sostienes algo que ya no vibra contigo, te fragmentas. Cada vez que dices sí cuando todo en ti dice no, te alejas de tu centro. Y ahora lo notas más rápido. No necesitas llegar al agotamiento extremo para darte cuenta. El cuerpo te habla antes. La intuición se enciende antes. La incomodidad aparece como señal, no como enemiga. Aprendes a escucharla. No a obedecerla ciegamente, sino a dialogar con ella. Este diálogo interno es una forma avanzada de madurez. Porque ya no estás peleando contigo. Estás colaborando. Y desde ahí, la vida se vuelve menos dramática, aunque no necesariamente más fácil. Los desafíos siguen llegando. Las pérdidas también. Las dudas aparecen. Pero ya no te defines por ellas. Te defines por cómo te sostienes mientras pasan. Eso genera una sensación nueva, confianza silenciosa. No es optimismo ingenuo. Es confianza en tu capacidad de atravesar. Sabes que puedes sentir miedo y aún así avanzar. Sabes que puedes equivocarte sin perderte. Sabes que puedes caer y levantarte sin odio hacia ti. Esa relación contigo es la base de todo lo demás. Sin ella, ningún logro compensa. Con ella, incluso los momentos simples tienen profundidad. Caminar. Escuchar. Esperar. Elegir. Todo se vuelve práctica consciente. Y poco a poco, sin necesidad de anunciarlo, te conviertes en alguien difícil de manipular. Porque ya no buscas validación desesperada. Porque no te mueves solo por miedo al rechazo. Porque no entregas tu centro a cambio de aprobación. Eso no te vuelve superior. Te vuelve libre. Libre para decir sí con presencia. Libre para decir no sin culpa. Libre para cambiar de rumbo sin explicaciones eternas. Esta libertad no grita. No presume. No se impone. Se siente. Y quien la siente, la respeta. Incluso si no la entiende del todo. Permanece un momento en este punto. No lo apresures. Observa cómo se siente la idea de no tener que reaccionar a todo. De no tener que cargar con todo. De no tener que demostrarte todo el tiempo. Esa calma no es pasividad. Es poder regulado. Y lo que viene después no es un final. Es una profundización aún mayor de esta forma de estar.